¿Estamos viendo la presentación? Sí. Hello. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, para recordar un poco lo que hemos hablado el día de ayer, aquí tiene un esquema más o menos complejo, pero es cuestión de sentarse y con paciencia e ir viendo las conexiones de ida y de vuelta en todo lo que significa esta fantástica integración del metabolismo. Un poco más sencillo ha sido lo que les he mostrado ayer, a partir de, centrándonos fundamentalmente en los hidratos de carbono, donde estos hidratos de carbono, a partir de los monosacáridos como la glucosa o la fructosa, que entran al proceso de la glucólisis en el citosol y a través de varios pasos, entonces, producen los elementos energéticos que conocemos como el ATP y el NADH, que van a permitir el ATP, procesos anabólicos, el NADH, la producción de energía en la cadena de transporte de electrones. En el proceso de la glucólisis, después de la fructosa 1,6-difosfato, que es un compuesto de 6 carbonos, este compuesto se rompe en 2 unidades de 3 carbonos, cada uno de ellos con un grupo fosfórico. Las triosafosfatos, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Estos compuestos salen de la glucólisis, en la flechita acá, para convertirse en glicerol. Pero también el glicerol, a través de su fosforilación, de convertirse en glicerol 3-fosfato, se convierte en la dihidroxiacetona fosfato, de ida y de vuelta, Cuando se forma el glicerol a partir de este derivado de la glucosa, este glicerol servirá para unirse a los ácidos grasos y formar entonces mono, di o triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles se pueden hidrolizar, liberar glicerol, se convierte en glicerol 3-fosfato y se convierte en uno de los compuestos de 3 carbonos de la glucólisis para la gluconeogénesis a través de las enzimas del mismo proceso de la glucólisis, excepto en las 3 barreras energéticas. El producto final de la glucólisis es el piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria y allá, mediante la piruvato carboxila deshidrogenasa, se convierte en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A se deriva a varios procesos. Uno de los más importantes es que se va a convertir en ácidos grasos. Va a ser el insumo básico para la conversión de este compuesto de 2 carbonos en ácidos grasos. Pero, por supuesto, la oxidación de los ácidos grasos, aquí arribita, va a permitir la obtención de NADH, FADH2 y acetilcoenzima A, que va a servir para dirigirse nuevamente al ciclo de Krebs para producir allá energía en forma de NADH, ATP y FADH2. Otro destino para la acetilcoenzima, el ciclo de Krebs. Pero también la acetilcoenzima A, una parte normalmente se convierte en los cuerpos cetónicos. Todo el tiempo, cuando hay un exceso de acetilcoenzima A por un exceso de hidratos de carbono, estos pueden convertirse en cuerpos cetónicos, especialmente cuando hay un aumento de este proceso de la formación de piruvato que deriva acetilcoenzima A. Los cuerpos cetónicos son 3. La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos 3 cuerpos cetónicos, vamos a ver en un momento, tienen la característica de estar elevados en un problema de salud que es la diabetes. ¿Por qué?
Porque en la diabetes, al no haber o al haber una deficiencia de la acción de la insulina, entonces se recurre a la oxidación de los ácidos grasos que van a producir acetilcoenzima A, y estos van a cumplir función entrando al ciclo de Krebs para suplementar la ausencia de glucosa, pero una parte se va a convertir en los cuerpos cetónicos. Vamos a ver a los cuerpos cetónicos en un momento nuevamente. También la acetilcoenzima A es la fuente primaria o es el insumo primario para la síntesis de colesterol. Por eso un exceso de hidratos de carbono, un exceso de acetilcoenzima A, un exceso de grasas, obesidad, tiene que ver con un aumento de la síntesis de colesterol y con los problemas derivados de la hipercolesterolemia relacionados a la aterosclerosis o a la formación de cálculos biliares. El colesterol, a su vez, es precursor de los ácidos biliares, ácido cólico, taurocólico, litocólico, quenodesoxicólico, que forman la bilis y que sirven para que en el duodeno, cuando se vacía al duodeno, los ácidos biliares permitan la emulsificación de los contenidos grasos de nuestra alimentación. También sirve para la síntesis de las hormonas esteroideas, cortisol, aldosterona, testosterona y estrógenos tienen como origen el colesterol. Y finalmente la vitamina D3, que tiene que ver principalmente con la regulación del metabolismo del calcio y de los fosfatos, además de los huesos y además del proceso inmunitario. A través de la glucólisis y especialmente a través de algunos pasos intermedios del ciclo del ácido cítrico, se lleva a cabo, estoy confundiendo, estoy leyendo gluconeogénesis. Estamos hablando nuevamente de la glucogénesis, síntesis de glucógeno a partir de los excedentes de glucosa. La glucosa va a entrar a la glucogénesis cuando hay un exceso de glucosa en la sangre. Lo mismo que hace un momento hemos mencionado en relación a los ácidos grasos. Una otra vía de la glucosa, una vía secundaria, es la vía de la pentosa fosfato, cuyo producto es el NAD-fosfato reducido, que va a ser utilizado en la síntesis de ácidos grasos como el elemento reductor básico. Y la ribosa 5-fosfato, que es el insumo para la síntesis de los nucleótidos, para la síntesis de ADN, ARN y otros nucleótidos. Finalmente, la gluconeogénesis es un proceso que utiliza el reverso de la glucólisis, a partir de 3 sustancias que son aminoácidos gluconeogénicos, lactato y glicerol. Utiliza las enzimas de la glucólisis, excepto en las 3 barreras. Hay 3 barreras del piruvato al fosfonolpiruvato, de la fructosa 1,6-difosfato a la fructosa 6-fosfato y de la glucosa 6-fosfato a glucosa. Entonces, este proceso tiene como auxilio al ciclo del ácido cítrico, que es a través de este que se da un rodeo para poder remontar la primera barrera energética. La segunda y la tercera tienen sus propias enzimas. Aquí lo que quiero decirles es de que el que no tiene un conocimiento más o menos cabal de todo lo que he hablado estará en la luna. Pero como tienen que estudiar, porque esto entra al examen, lo que tienen que hacer es reflexionar mirando el gráfico para poder ubicarse mejor en la complejidad maravillosa de la integración del metabolismo. Aquí tienen otro gráfico un poco más sencillo, ayuda también. Tenemos aquí arriba los triglicéridos, que cuando se hidrolizan mediante las lipasas
liberan ácidos grasos y estos en la beta-oxidación van a producir acetilcoenzima A, NADH, FADH2. Y la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs para producir energía. Al revés, la acetilcoenzima A, otra vuelta, es el insumo básico para la síntesis de ácidos grasos y luego los triacilgliceroles. La acetilcoenzima A es el insumo básico para la síntesis de colesterol y del colesterol los compuestos esteroideos como las hormonas que hemos mencionado, vitamina D y ácidos biliares. Pero también la acetilcoenzima A produce cuerpos cetónicos, importante en la diabetes, cuando estos cuerpos cetónicos, como el acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, aumentan en gran proporción y producen cetoacidosis diabética. Adicionalmente, repetirles a ustedes que los cuerpos cetónicos son una segunda fuente de energía para el cerebro, para el sistema nervioso central. Siempre yo les indico a mis alumnos de que la glucosa es el único alimento del cerebro, por eso la hipoglicemia es grave, entran en hipoglicemia, en coma y se mueren. Y recién les digo, cuando llega el momento de que hay también una alternativa que es que el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato atraviesan la barrera hematoencefálica y allá se reconvierten en acetilcoenzima A y entran al ciclo de Krebs y producen energía y de esa manera puede el sistema nervioso central ahorrar energía cuando hay problemas en la dotación de glucosa. Aquí tenemos otro gráfico que es más incisivo, digamos, en la relación de integración metabólica de los aminoácidos. Entonces, hay varios aminoácidos que están siendo mencionados acá, pero vamos a empezar acá con la glucosa, que ya sabemos que a partir de la glucosa 6-fosfato va a guardarse como glucógeno. Y al final la glucosa se convierte en piruvato, el piruvato puede convertirse en lactato, el lactato sirve para la gluconeogénesis, pero el piruvato puede convertirse en un aminoácido, por lo que estos procesos complementan, cuando hay deficiencias, complementan el aporte de aminoácidos no esenciales, por supuesto. Vemos qué otras cosas puede hacer el piruvato. El piruvato puede convertirse en acetilcoenzima A e ingresar al ciclo de Krebs para producir energía, NADH, FADH2 y ATP. El piruvato puede, cuando falta, convertirse en oxalacetato. Ya que estamos acá, el oxalacetato puede convertirse en un aminoácido que es el aspartato o ácido aspartico. Y el aspartato, ya han visto, compañeros me han indicado que han visto el ciclo de la urea, el aspartato participa del ciclo de la urea. Acá lo que quiero yo llamar la atención es que en el ciclo de la urea se metabolizan los grupos amino de los aminoácidos. Y cuando hay insuficiencia, porque el ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, pero cuando hay insuficiencia hepática por cirrosis, por ejemplo, hay un exceso de amoníaco o de ion amonio, cualquiera de los dos, y el paciente entra en una fase terminal que se llama encefalopatía por amonio. Es algo que ustedes van a ver casi con seguridad a través de los últimos años de su carrera. ¿Qué más? Voy a mencionar que otros aminoácidos pueden convertirse en intermediarios del ciclo, como el succinato, el fumarato, el aspartato en oxalacetato. Y nos vamos aquí arriba a la derecha. Los triglicéridos se hidrolizan mediante las lipasas y producen glicerol más ácidos grasos.
Los ácidos grasos se oxidan y producen acetilcoenzima A, NADH y FADH2. El glicerol es una sustancia gluconeogénica, sirve para sintetizar glucosa. Puede convertirse en piruvato y participar también de estas flechas que ya hemos visto hace un momento. Y finalmente, repetir nuevamente que la acetilcoenzima A es insumo para la síntesis de colesterol y otras sustancias esteroideas y los cuerpos cetónicos. Un otro gráfico sencillito. Los aminoácidos tienen como principal función formar proteínas, péptidos y proteínas, por supuesto. Pero ya lo hemos dicho hace un momento. Los aminoácidos pueden desaminarse, retirar el grupo amino y convertirse en intermediarios del ciclo para producir energía o para la gluconeogénesis. Y intermediarios del ciclo de Krebs, como el oxalacetato o el alfa-acetoglutarato u otros, pueden salir del ciclo y reconvertirse en aminoácidos cuando hace falta en la dieta. Ahí está, por supuesto, la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Y los ácidos grasos pueden ingresar al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs ayuda en procesos gluconeogénicos, permitiendo que se remonte principalmente, que se remonte la primera barrera energética entre el piruvato y el fosfonolpiruvato. Los aminoácidos, cuando se desaminan por cualquier causa, por ejemplo, para entrar como intermediarios al ciclo de Krebs, producen amoníaco. El amoníaco se comporta como una base y puede captar un protón del medio y convertirse en ion amonio, NH4 positivo. Estos compuestos, pero en especial el ion amonio, se detoxifican, porque es una sustancia muy tóxica. Se detoxifican en el ciclo de la urea. Otra vuelta, cuando hay insuficiencia hepática, por ejemplo, en la cirrosis hepática, no hay ciclo de la urea y este amonio se eleva en la sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica y produce un problema grave, casi terminal, que se llama encefalopatía por amonio. Finalmente, los aminoácidos, además de hacer todo esto y de proteínas, varios de ellos son insumos para productos especiales. Por ejemplo, la arginina es el insumo básico para la síntesis de óxido nítrico, un potente vasodilatador, concepto muy importante para ustedes, especialmente al año. La tirosina, un aminoácido que permite la síntesis de dopamina. Y a partir de la dopamina, la noradrenalina. Y a partir de la noradrenalina, la adrenalina. La glutamina, GLU, es el insumo básico para la síntesis del GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Pero también GLU es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. El triptófano da origen a la serotonina o 5-hidroxitriptamina, que es un neurotransmisor y que cumple otras funciones en nuestro organismo. Y finalmente mencionaremos, por decir nada más, la glicina, que es también un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio, dependiendo las circunstancias. Por último, tenemos este otro gráfico que nos engloba un poco las vías que podemos empezar aquí a la izquierda, donde están los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que en la dieta, a través del intestino, del estómago y del intestino, van a permitir que la glucosa plasmática, cuyo valor normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro, incremente en la glicemia. Si se comen hidratos de carbono, va a incrementarse la glicemia, lo cual ha de ser importante porque la glucosa es el principal alimento del cerebro.
Pero cuando hay incremento de la glicemia, seguimos la flecha verde. Esto va a estimular para que el páncreas, a través de las células beta del páncreas, produzca insulina. Y la insulina, dependiendo del lecho, hígado, tejido adiposo o músculo estriado, va a tener diferentes efectos o parecidos en algunos casos. En el músculo va a aumentar la insulina, la captación de glucosa. La insulina es la hormona del almacenamiento, no solamente es la hormona que permite el ingreso de glucosa a las células, es la hormona del almacenamiento, porque hay mucha glucosa, entonces esta puede almacenarse como glucógeno. Y vamos a ver acá como lípidos. Y también tiene que ver con la síntesis de proteínas. En el tejido adiposo, la insulina va también a incrementar la captación de glucosa, pero la lipogénesis, exceso de hidratos de carbono, síntesis de ácidos grasos. La insulina es la hormona del almacenamiento también. Y finalmente en el hígado la insulina va a incrementar la síntesis de glucógeno y la lipogénesis. Las flechitas rojas indican que inhibe la gluconeogénesis. Todo esto acá en esta barra nos desplazamos hacia la izquierda y vamos a ver que cuando la glucosa disminuye, entonces va a haber, cuando la glucosa disminuye, va a haber una estimulación a las células alfa del páncreas, las flechas celestes, que van a producir la hormona glucagón, que va a incrementar en el hígado la glucogenólisis y la gluconeogénesis y la lipólisis. Aquí falta lipólisis. Esos tres procesos incrementa el glucagón cuando hay hipoglicemia moderada. El glucagón es la hormona de la hipoglicemia moderada que secretamos al menos 3 veces al día. Glucogenólisis, gluconeogénesis y lipólisis. Y dirigido hacia el incremento de la glicemia. ¿Cómo estamos, muchachos? Joel, Jordi, Clara, ¿qué dicen? ¿Cómo les parece todo lo que acabamos de ver? María Belén, Andrea, ¿alguien quiere comentar o están almorzando en este momento? No hay comentarios. Vamos a iniciar el siguiente tema durante unos minutos más. Este tema se refiere al metabolismo de los nucleótidos y los problemas clínicos relacionados de gran importancia como la gota y fármacos relacionados a los nucleótidos. Tenemos acá en la presentación un pie donde el dedo gordo del pie está rojo, está inflamado. Esta es una de las regiones más comunes, más frecuentes de establecimiento de la gota, lo que no quiere decir que el resto de los dedos, los tobillos, hasta las rodillas, codos y otras articulaciones sufran este problema que es bastante común. Entonces, este tema tiene que ver con el catabolismo de las purinas. Más adelante veremos que las pirimidinas no dan problema. El catabolismo de las purinas va a producir entonces, cuando hay un exceso, el problema de gota. A nivel renal, también puede haber otro problema, que es el exceso de ácido úrico, que es el producto final del catabolismo de las purinas. El exceso de ácido úrico puede conducir en riñones a la formación de cálculos de ácido úrico, que no son los más comunes. Los más comunes a nivel renal, aprendan eso, son los cálculos de oxalato de calcio, lo más común.
pero también pueden haber en las personas obesas y en otros que vamos a mencionar después, el desarrollo de cálculos de ácido úrico. Y finalmente vamos a indicar que los análogos sintéticos de nucleósidos o nucleótidos, o sea, sustancias farmacológicas, sustancias sintetizadas que se parecen, que no son idénticas, que se parecen a los nucleótidos o nucleósidos de adenina, guanina, timina, citosina, uracilo, se utilizan para el tratamiento de problemas autoinmunes, tratamiento de cáncer y tratamiento de problemas de tipo neoplásico en general. Enfermedades autoinmunes. Y virales. Entonces, esas tres áreas nos muestran la gran importancia de estudiar más o menos bien este problema del metabolismo de los nucleótidos. Recordaremos, los nucleótidos pertenecen a dos familias. La familia de la purina y la familia de la pirimidina. Aquí tenemos a la derecha una imagen de lo que es una purina. Una purina sin nada más es esta acá. Son dos anillos y en ellos podemos ver la forma como se mencionan la numeración de los carbonos y los nitrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contra las manecillas del reloj. Y la familia de las pirimidinas. Aquí abajo tenemos una pirimidina donde el conteo parte del nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, nos vamos a la izquierda y vamos a ver que los derivados biológicos de la purina y de la pirimidina son, para la purina son la adenina y la guanina. Ambos son compuestos de dos anillos y se llaman bases nitrogenadas porque tienen mucho nitrógeno, acá en la posición 1, en la posición 3, en la 9 y en la 7. Lo mismo la guanina. Hay ligeras diferencias, aquí tiene un grupo amino, aquí el grupo amino está acá, hay un grupo carbonilo, no vamos a entrar en detalle, pero sí, ustedes deberían tener por lo menos la capacidad de sacar una foto y tener una idea de cuál es esa estructura tan maravillosa que hace que ustedes estén sentados ahí escuchándome y yo esté hablando acá. Abajo tenemos las pirimidinas, que son anillos sencillos, la citosina, la timina y el uracilo. Tienen variantes pequeñas, aquí son dos grupos carbonilo, aquí son dos grupos carbonilo y un grupo metilo, aquí un grupo amino. Entonces son las 5 bases nitrogenadas. Ya sabemos que el uracilo está en vez de la timina en el ARN. Pero antes de continuar y llegar a la gota, debemos saber que existen lo que se denominan purinas metiladas de origen vegetal. Estas son la cafeína, acá sería la paraxantina, sería la cafeína, la teobromina del cacao o del chocolate y la teofilina. En el café, estas son las proporciones. En el café de las mañanas que tomamos, la paraxantina, que es la cafeína en realidad, es una dimetilsantina. Tiene un grupo metilo acá y otro grupo metilo acá. No, perdón, la cafeína es la trimetilsantina y este componente secundario es la paraxantina. Aquí tenemos a la teobromina, cuya variación es que solamente hay 2 grupos metilados, lo mismo que la teofilina.
Entonces, los efectos de estos compuestos tan importantes, no solamente en nuestra dieta, sino en la clínica, son los siguientes. Estos compuestos producen excitación. Tomar mucho café nos deja temblando, nos deja con hipertensión, nos deja con un aumento de la frecuencia cardíaca, nos dejan sin poder dormir, nos quitan el sueño, aunque eso es a veces relativo a la gente que acostumbra. Estimulan la diuresis. Exceso de café, de té, no tanto difícil comer mucho chocolate, producen diuresis. Entonces, el mecanismo de acción para el problema excitatorio, antes de pasar al tercer punto, es que la cafeína y en menor medida la teofilina y la teobromina inhiben a un compuesto llamado adenosina. Adenosina. La adenosina, que es un nucleótido de adenina, un nucleósido de adenina, inhibe a las neuronas en general. Entonces, el resultado de la... Perdón. Que se entienda bien, la cafeína inhibe a la adenosina y la adenosina inhibe a las neuronas. Voy a escribirlo mejor para que no haya duda. Entonces, ahora está más claro. Si la cafeína inhibe a la adenosina, entonces las neuronas no están inhibidas y va a aumentar la producción de catecolaminas. Es decir, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Por lo tanto, podemos entender cuál es la causa de que la persona que toma café o mucho café tiene un proceso de excitación que se manifiesta como taquicardia, aumento de la presión arterial, ansiedad, insomnio. Además del uso alimentario cotidiano para mucha gente, el café se puede utilizar para el tratamiento de la migraña, porque produce vasoconstricción. La migraña es un problema en el cual hay contracción pulsátil de ciertas arterias del cerebro, lo que duele mucho. Entonces, la vasoconstricción ayuda a la disminución del dolor, a la disminución de la migraña. Tratamiento de la migraña, ejemplo, si hay alguien migrañoso que me está escuchando, el Cafergot es un fármaco muy común que tiene paracetamol más cafeína. Ok, muchachos, hasta ahí llegamos. El tema es un poco largo. Falta el tercer punto que he dejado para después, que es que produce dependencia. La cafeína, la teobromina, la teofilina produce dependencia. Hay gente que no puede vivir sin su café o sin su Coca-Cola, que tiene también cafeína. Entonces, a veces es problemático, a veces no. Lo interesante es saber que la teobromina que está presente en el cacao, o sea, en el chocolate,
pues debe ser una de las sustancias más adictivas del universo, porque quien empieza a comer chocolate, de una caja de chocolate no para hasta finalizar con la caja. Ok, muy bien.